en defensa. La realidad es que hoy tenemos una foto y tenemos una situación socioeconómica de la Argentina que no le va a permitir invertir en defensa. Lo que tiene que hacer la Argentina es tener una propuesta de reestructuración de las Fuerzas Armadas acorde a los recursos económicos que tiene. Y es difícil, porque hay que analizar qué medios sirven, qué medios no sirven, cuáles las prestaciones que queremos dar, qué tipo de defensa queremos tener, cuál es el rol que van a tener nuestras Fuerzas Armadas, y eso es un gran debate, pero creo que el presidente y todo el equipo está en el rumbo correcto, que es realmente racionalizar, es una palabra que suena feo, pero es reordenar las Fuerzas Armadas para que sirvan a los fines que están propuestos. Entonces acá tenemos... ¿Y cuáles son los fines? O sea, está claro, ¿se discute en esas reuniones cuál es, sí, por supuesto. Cuál es el trabajo? Sí, sí. ¿Para qué están las Fuerzas Armadas? El presidente, y creo que esto es algo que a mí me hace sentir muy bien, él tiene la pretensión de tener unas grandes Fuerzas Armadas, como cualquier país vecino, llámese Brasil o Chile. La realidad es que no tenemos con qué. Entonces, en la medida de su visión, que es tener Fuerzas Armadas que realmente le sirvan al Estado como una extensión de la política, el presidente va armando con los asesores, está el Lopetegui, como vos bien sabés, y todos los técnicos del Ministerio de Defensa, la mejor estrategia para que con los recursos que se tiene tengamos las mejores Fuerzas Armadas. Acá hay varias situaciones. Una es la puntual del submarino. Uno puede hacer todo un análisis y también, como decías vos, la de la brecha, ¿no? El submarino tiene los mismos síntomas de la corrupción que tuvo el rompehielos, que tiene todo lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas. Cuando uno mira las gestiones anteriores, se incrementaron la dotación de fuerza, principalmente el personal civil, hicieron muy mal uso de las fábricas militares y de un montón de medios de las Fuerzas Armadas, gastando dinero en escuchas, recordemos toda la estrategia de Milani para todo eso. Bueno, esos no son los fines que hoy tiene el gobierno. Entonces acá hay que analizar qué se hizo y qué se está haciendo hoy en día. Hoy en día se está poniendo los medios al servicio de la comunidad, como se vio con las inundaciones y todo lo demás, pero también sabemos, y el presidente es el primero que lo sabe, que no es la función principal de las Fuerzas Armadas asistir, que lo hacen muy bien, en las situaciones de catástrofe. Las Fuerzas Armadas, como te dije anteriormente, son una extensión del poder político. Hoy tenemos una situación diferente que habrá que definir. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, me acuerdo perfectamente que hubo una situación de alud muy grave y ahí el ejército tuvo un rol muy importante. Vos decís que eso no debería ser la prioridad. No debería ser la prioridad, porque tienen un rol para hacer. Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la política que son un bien letal usado como un seguro. Hoy tenemos Fuerzas Armadas como un seguro. Ahora, hay que entender qué tipo de Fuerzas Armadas podemos tener, no las que queremos, en función de la situación económica que nos dejaron. Por ejemplo, esta tarea que estaba realizando el ARA San Juan, que es controlar que los barcos extranjeros no invadan el espacio marítimo argentino, ¿te parece válida? No, a mí en lo personal no. Esto es una opinión muy personal. Yo tengo presentado en la Cámara un proyecto que tiene que ver con el control del espacio, la zona económica exclusiva y más allá de las 300 millas, que tiene que ver con una malla de sondas, radares costeros y la combinación con satélite, que eso nos evitaría este gasto de mandar sistemas de armas. El submarino es un sistema de armas, los aviones que mandamos son sistemas de armas o las fragatas, porque eso es muy costoso para el patrullaje. Este tipo de sistemas, que son sistemas pasivos que están recibiendo información, son más eficaces y más baratos a la larga en función de lo que nosotros estamos perdiendo, estimado por el Instituto de Pesca, de lo que nos depredan de los recursos. Entonces, cuando uno lo analiza, ahora, esta es una gran definición. Yo creo que este es un momento histórico para la Argentina, para las Fuerzas Armadas, muy similar al que vivió Putin al año de haber asumido con la situación. Vos estuviste en Rusia hace poco. Estuve en Rusia, pero además conozco bastante bien de cerca cuál fue la situación. Ese submarino ruso iba en un ejercicio mostrando el músculo que tenía Rusia, que después se dieron cuenta que no era tal. Y lo obligó al presidente Putin a hacer una gran reforma de las Fuerzas Armadas, que las reacondicionó, las adecuó, las achicó y las puso realmente en la capacidad que realmente... El presidente va a Rusia, ¿no es cierto?, en el mes de enero. En mes de enero, probablemente. Bueno, esperemos que se haya salido de la crisis
en ese momento y que su visita a Rusia le sirva también para ver esto, Gastón. Ojalá se lo pueda comentar el presidente Putin. De todas formas es sabido todo ese proceso que vivió Putin con las Fuerzas Armadas, que creo que es una oportunidad también para la Argentina, para que nos planteemos qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, cómo queremos tener a nuestros militares y qué medios le vamos a dar. ¿Y cómo podemos integrarnos socialmente? ¿No? Es decir, no tener esta grieta, esta distancia. La grieta no permitió, fíjate la anécdota, ¿no? Nosotros teníamos un ejercicio que era el ejercicio Cormarán. Contame eso. Teníamos el ejercicio Cormarán, que parte de la Comisión de Defensa y después no se dio por una cuestión de plazos, que era un ejercicio principalmente con Estados Unidos, que lo que hacíamos era ejercicio de búsqueda de submarinos. O sea, la aviación aeronaval iba a trabajar con los Estados Unidos para hacer ejercicio en las costas argentinas para buscar submarinos. Ese ejercicio no se pudo hacer por mezquindades políticas y por la grieta. ¿Pero qué? ¿Tenía que eso aprobarse? Tenía que aprobarse porque era el ingreso de tropas extranjeras y bueno, acá vienen las visiones ideológicas o los sesgos. ¿Y quién no respaldó? No, la oposición. La oposición, después cuando se presentaron los demás proyectos... Era un ejercicio de rescate. Es un ejercicio de rescate, exactamente. Después cuando se presentaron los proyectos, los demás proyectos para la salida o ingreso de tropas, ese ya había caído por una cuestión de tiempo y no se presentó. Y ese ejercicio no se hizo. Es importante eso. Es tremendo, Gastón, lo que contaste. Agradecemos muchísimo tu visita aquí a Mercado Sin Pulgas. Muchas gracias. Vamos a seguir el tema de defensa porque efectivamente era un tema que estaba olvidado, pero bueno, tiene que volver. Hernán, estás tan flaco que no te reconozco. Soy el ¿Cómo otro, estás? soy el otro. Es el otro Hernán Lombardi. Es el hijito menor de Hernán Lombardi. ¿Cómo estás? Bueno, bien, te agradecemos mucho.